Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en este su espacio de iglesia que mueve la reflexión del día de ahora. Gracias por acompañarnos. Y el tema de ahora, de este martes, es te llenarás de risa. ¿Cómo nos podemos llenar de risa, hermano? Y uno de los regalos más hermosos que recibimos cuando somos salvos o cuando Jesucristo llega a nuestro corazón es el gozo. Pero fíjense que una cosa es la alegría, otra cosa es el bienestar. Pero una cosa totalmente diferente es el gozo. Y yo quiero decirte que a mí me encanta reírme. Me fascina. Quien me conoce sabe que a mí me encanta reírme. Me encanta reírme, hermano, pero no una risa de esas risas normales y tranquilas, sino que yo disfruto reírme, pero reírme fuerte, a carcajada limpia, de aquello que se le llenan de aire los pulmones y usted descarga toda esa energía en esa risa que no le importa quién la escuche, que no le importa quién haya a su alrededor, que lamentablemente hay momentos donde no me importa si incomodo a alguien más, pero la risa me sale así natural, me sale de impacto, me sale sin preocuparme por nada, me sale esa risa. Y fíjense que también me gusta celebrar. Me encanta abrazar a las personas. He sufrido mucho con esta pandemia que la gente no se deja abrazar y que uno no se tiene que dejar abrazar. Pero a mí me encanta mucho el contacto físico con la gente. Me encanta también celebrar mis logros y también me encanta celebrar los logros de otros. Me encanta ver que la gente brilla y me encanta brillar también, ¿por qué no decirlo? Pero quiero contarle que los que me conocen saben que soy un alma alegre. Muchos dicen, esta mujer se pasa de alegre. Entonces yo les digo, yo cuando estornudo, cuando me río, estornudo confetis, hermano. Así de alegre soy. Soy escandalosa, dicen que soy fuego, que donde llego hay fiesta, dicen mis amigas. Mis amigas dicen, ya vino el ruido. En mi casa ya vino la bulla. O sea, sí, a ese nivel soy. Pero fíjense que no siempre fui así. No siempre fui así. Hubo un momento de mi vida donde yo sentía que arriba de mí nada más había una nube gris. Hubo un momento en mi vida donde yo sentía, y ese momento de mi vida no fue un momento, fueron años de mi vida. Y en mi vida, lamentablemente, en mi vida muy joven, donde yo sentí que todo me salía mal. Que nada de lo que yo soñaba para mí se iba a cumplir. Hubo un momento en mi vida donde yo sentía literalmente que la nube gris me acompañaba a diario. Eso es lo que yo sentía. Hubo un momento en mi vida donde sentía que todo el mundo estaba en mi contra. Y gracias a Dios, mi hermano, que en ese momento no existían las redes sociales. Porque ahora, si yo lo estuviera viviendo, sintiera que todo lo que usted pone va dirigido para mí. Pero en ese momento yo sentía que lo que decían, lo que hablaban, lo que murmuraban, era en mi contra. Yo sentía que todos estaban en mi contra, que nada estaba a mi favor, que todo era en mi contra. Sentía que la gente vivía en permanente complot para conmigo. Sentía que me costaba mucho tener relaciones con las personas porque sentía que eran malintencionadas conmigo, que decían algo y yo lo tomaba del otro lado y decía, esto lo dijo queriéndome decir esto. Y fue un momento oscuro y un momento difícil en mi vida. Un momento que cuando yo veo hacia atrás, yo digo, desperdicié tanto tiempo, tanta energía y perdí tantas personas buenas en mi vida por ser así como era, por pensar que todo estaba en mi contra, por pensar que la gente actuaba en contra mía, por pensar que todo lo que hablaban, lo que pensaban, lo que decían, lo que se reían, era burlándose, hablando y diciendo cosas en contra mía. Y es tan difícil vivir así, hermanos. Y yo viví así. Pero quiero enseñarte cómo fue que yo
salí de eso porque yo me sentía atacada, me sentía aludida, me sentía señalada, sentía que hablaban a mis espaldas, sentía que estaban en mi contra, sentía tantas cosas y no existían las redes sociales para que yo sintiera todo eso. Creo que hoy en día fuera peor si yo estuviera en ese proceso en mi vida. Pero yo lo sentía todo eso y de verdad que lamento tanto porque Dios hizo algo por mí, que fue darme la salvación, pero yo me sentía totalmente infeliz. Yo me sentía, era yo la que era infeliz. No era que Dios me tuviera viviendo en la infelicidad, sino que yo había decidido ser infeliz. Había decidido vivir así. Y un día en una consejería que yo tuve con un pastor, este pastor me dijo, a tu edad, tú tienes todo para ser feliz, me dijo. Todo lo tienes para ser feliz. Estaba muy jovencita, muy inmadura, y me recuerdo que me dijo, a tu edad, tú tienes todo para ser feliz. Y yo pensé en mis adentros. Si yo tengo todo y todo está en mi contra. Mis compañeros, mis amigos, mis relaciones, todo lo que yo vivo está en mi contra. Yo pensaba de esa manera. Y entonces él dijo, tú has hecho de tu vida esto que has hecho. Tú lo has hecho, tú has permitido, porque Dios no te quiere infeliz. Dios no quiere esta mujer infeliz y Dios viene pronto, me dijo. Y Dios te va a pedir cuenta de todos los dones que te ha dado, de todo lo que ha hecho para que tú hagas en su reino. Dios te va a pedir cuenta de eso, me dijo este pastor. Y vas a tener que decirle que decidiste ser infeliz, que tú lo decidiste. Y eso, hermanos, me tocó profundamente. Y yo dije, si realmente esto es una cuestión de decisión. Y cuando yo acepté que necesitaba ayuda, él me dijo, te voy a pedir que leas el libro de Filipenses y que lo leas de principio a fin, lo más que puedas todos los días. Constantemente, que no lo pares de leer durante 30 días. Y fíjese que a mí me encantó de entrada leer esto que leí en Filipenses 4 del 4 al 5. Se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dijo, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Y eso me llenó a mí mi mente y dijo, hay que vivir alegre. ¿Por qué estoy viviendo triste? ¿Por qué estoy viviendo con esta amargura? ¿Por qué estoy viviendo así? Y entonces este pastor me dijo que es una gran verdad, que yo sola estaba convirtiendo en una desgracia a mi vida. Eso fue lo que él me dijo, que yo podía tomar la decisión de salir de ahí. Y en un seguimiento de la consejería, él me dio unas páginas que me impactaron grandemente, que es la vida de Corrie ten Boom. Ella tiene un testimonio de algo que estaba pasando y que se escribe en un libro llamado El Refugio Secreto. Y cuando yo leí este testimonio, entendí que vivir en el gozo de Dios, sin importar lo que pase a nuestro alrededor o lo que estemos viviendo o lo que otras personas estén haciendo para dañarnos, vivir con gozo es posible. Y es una decisión personal hacerlo. No es una decisión que otros van a tomar por ti y por mí, sino que es una decisión personal. Entonces, quiero contarte un poco lo que yo leí. Corrie nació en Holanda y vivía con su papá, que tenía un taller de relojes muy exitoso en Holanda. Y ellos eran felices y servían a Dios en esta ciudad. Eran servidores en una comunidad, asistían a una iglesia. Pero cuando los nazis comenzaron a perseguir a los judíos, ellos tomaron una decisión sumamente importante, que era ayudar al pueblo elegido por Dios. Esa fue la decisión que ellos tomaron. Aunque no compartían ciertas áreas de su religión, ellos decidieron ayudar
al pueblo elegido por Dios y comenzaron a ayudarlos. ¿Y cuál fue la ayuda que ellos les dieron? En el ropero que Cori tenía en su casa, construyeron un pasadillo secreto. Y atrás de ese ropero, ellos escondían de 6 a 10 judíos. Y los escondían a veces por días, por semanas o por meses, y los tenían ahí escondidos. Les daban refugio, les daban alimento, les daban casa y de vez en cuando hablaban con ellos. Pero lo más importante que ellos hicieron era salvarles sus vidas. Y quiero decirte, hermano, que lo hicieron por varios meses, pero hubo una persona que los delató. Y esto fue considerado como una traición para los alemanes. Y los tomaron a ellos, a su familia, les quitaron todo lo que tenían y los separaron. Mandaron a Cori con su hermana a un campo de concentración judía y a su papá, a su mamá y a su hermano a otro campo de concentración judía. Y mientras iban en un tren, los llevaban como ganado y los montaron en ese tren y en ese vagón pasaron varias horas. La gente defecaba alrededor de ellas. La gente ahí mismo se alimentaba como podía, tomaba el agua que podía, defecaba en ese lugar. Comenzaron a vivir con sufrimiento. Estas mujeres, para muchos podrán estar diciendo, fue un sufrimiento innecesario. Yo no lo veo así, yo lo veo como que ellos habían cumplido con su llamado y era parte de lo que tenían que vivir de ese llamado. Lo que te quiero decir es que ellas lograron salvar muchas vidas, pero pagaron también con sufrimiento su propósito. Y cuando llegaron al campo de concentración, ellas comenzaron a vivir ahí. Y la cama que ellas tenían en su casa, que era una cama cómoda, se convirtió en una tabla. La comida que ellas tenían en su casa se convirtió en papa con agua. El trabajo que ellas podían estar haciendo adentro de su casa ahora se convirtió en un trabajo en la intemperie, abajo de la nieve, en el frío. Les quitaron todo. Y Cori menciona, después de perder todo, de perder a mi padre, a mi madre y a mi hermano, que nunca lo volvimos a ver porque murieron en un campo de concentración judía, en una cámara de gas. Después de eso, lo único que a mí me consolaba era leer Filipenses, leer lo que Pablo había escrito cuando él había estado preso, leerlo porque me había llevado un Antiguo Testamento en mi bolsa y yo leía lo que él tenía que decir en Filipenses y eso la alimentaba, eso trataba de hacer que ella se sintiera mejor. Pero fíjese que cuando yo leí el testimonio de ella, yo me sentí confrontada, hermano, porque muchas veces nosotros nos quejamos de cosas que estamos pasando, sentimos que hay una nube gris sobre nuestra cabeza, pero no sabemos que hay personas que han sufrido mucho más que nosotros y tienen una actitud gozosa ante la prueba. Entonces, ese testimonio me confrontó y yo me quedé pensando, ¿cómo es eso que una mujer joven que ha perdido todo pueda decir, yo estoy viviendo en gozo? Yo viví ese proceso en gozo. ¿Cómo es eso que esta mujer que perdió todo vivía en gozo? ¿Cómo es eso? ¿Qué había de ella? ¿Qué había algo en especial? ¿Qué había hecho especial ella? ¿O por qué era tan especial esta mujer? Que lo que ella trasladaba en su testimonio era gozo. ¿Cómo había logrado eso? Y el secreto de ella, lo dice en su testimonio, es que ella había podido perdonar a todos los que le habían causado daño y dolor. Dice Cori, yo perdoné a los que nos causaron daño y dolor. Yo perdoné a quien nos delató. Yo perdoné a quien mató a mi padre, a mi madre y a mi hermano. Yo perdoné a quien me quitó todo lo que tenía. Yo perdoné al que me quitaba la ropa y me hacía caminar enfrente de él para observarme. Yo perdoné a aquel que me hizo mal. Yo perdoné a
todos los que participaron de una forma u otra para perder a mi familia. Yo decidí perdonarlos. Yo tomé la decisión, dice el testimonio de ella. Y dice esta mujer que milagrosamente un día decidieron liberarlas. Milagrosamente un día salieron con vida del campo de concentración, ella y su hermana. Milagrosamente, porque su familia murió en una cámara de gas. Y muchas mujeres y muchos hombres murieron en ese campo de concentración donde ellas estaban, y ellas no murieron. Y cuando salieron de ahí, ella supo que Dios había dejado con que la vida de ella llegara a ese punto, porque el propósito de ella era un aprendizaje, y ese aprendizaje era que no hay un pozo de dolor tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo, dice el testimonio de ella. No hay nada nada de dolor que sea más grande que el amor de Dios. Y ese es el testimonio de ella. Y Cori vivió testificando tanto tiempo después lo que Dios había hecho en su vida, porque era necesario que ella lo pasara. Era necesario que ella viviera eso para poder testificar. ¿Qué quiero decirte ahora, iglesia? El enemigo va a usar todas las herramientas que tiene a su disposición o a su alrededor para convertir en tu pensamiento que tu vida sea una desdicha, que tu vida sea un dolor, que tú pierdas el gozo y la paz. El enemigo va a tratar a toda costa que pierdas el gozo y pierdas la paz, que no seas agradecido. Va a tratar como sea de quitarte el gozo. Pero yo vengo diciéndote este día que no permitas que el enemigo te quite el gozo. El enemigo va a usar personas, va a usar situaciones, va a usar mensajes en redes sociales donde tú te sientas aludida. Va a usar mensajes que tú malinterpretes para quitarte el gozo y para quitarte la paz. No permitas que lo logre. Nosotros, con la ayuda de Dios, podemos evitar perder el gozo y la paz. Podemos decidir vivir en gozo independientemente de lo que estemos viviendo, porque muchas veces permitimos que el enemigo nos desoriente. Y muchas veces el rumbo que tenemos que llevar es uno y permitimos que el enemigo tome el rumbo de nosotros. Entonces yo vengo a decirte ahora, iglesia, no podemos permitir que el enemigo nos quite el gozo y nos quite la paz. Al contrario, Nehemías 8:9 dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aférrate a esa palabra, iglesia. Toma la decisión de vivir con gozo y trabaja en tu corazón para lograrlo. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, te damos por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos que tomar la decisión de vivir en gozo. Te pido, Señor, que pongas en la mente, Señor, de mis hermanos la necesidad de vivir gozosos, Señor, de ser agradecidos y vivir en gozo contigo en todo tiempo, Señor. Gracias, Padre, te doy por este día. En el nombre de Jesús, amén. Y antes de retirarme, yo quiero orar contigo esta oración de salvación para tu vida, para que tú tomes la decisión más importante para ti. Amado Padre, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Entra en mi vida y en mi corazón, dame una salvación preciosa, perfecta y por fe. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, por habernos acompañado nuevamente a la reflexión de este día. Compártala esta reflexión en las redes sociales, coméntela también y nos vemos, primero Dios, próximamente. Que el Señor les bendiga.